La patria del criollo. En 1651, un 18 de febrero, sucedió un desastroso derrumbe en Santiago de Guatemala, provocando serios daños a las infraestructuras de los edificios y derrumbes por los temblores posteriores. Y aparece un niño llamado Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, un criollo que narró una célebre obra de lo vivido, y se describe su infancia haciendo énfasis en que es descendiente de figuras importantes en la historia. Cuenta que su abuela no lo dejaba juntarse con indios. España cuenta con superioridad en todo ámbito y la corona española premiaba a los conquistadores por su labor conllevando al modo feudal, por todos los despojos y los abusos en contra de los indios. Y empieza una pelea entre los conquistadores americanos y españoles peninsulares. La conquista provocó muchos lujos para los criollos, teniendo una posición económica desarrollada y posicionándolos como la clase dominante, mientras que los indios eran la clase dominada, siendo entonces Pedro de Alvarado un personaje emblemático para los españoles, teniendo una idealización de la conquista y justificando la esclavización y violencia que sufrieron los indios por todos estos despojos y abusos. Las dos instituciones más importantes fueron la encomienda, que consistía en que a un español inmigrado de América se le daba un grupo de indígenas para que sirviera de ellos, y el repartimiento, que se le daba a un español un grupo de indígenas para que trabajaran para él, pero bajo normas un poco más estrictas que no le permitían los abusos. Entonces a los indígenas se les leía el requerimiento de Palacios. Los conquistadores les leían este requerimiento y manifestaba a los indígenas y grupos, asambleas o autoridades de los pueblos indígenas que se debían de someter a los reyes españoles y sus enviados, que eran los conquistadores. Entonces hubo una figura o un personaje que defendió a los indios por orden religiosa de Santo Domingo, que es Fray Bartolomé de las Casas, que era un encomendero español que a los 30 años de edad renunció a las encomiendas y repartimientos y se convirtió en el defensor de los indios. El emperador Carlos V fue una figura histórica que presidió las reformas. Las nuevas leyes pretendían abolir la esclavitud de indios y se produjo un mejoramiento de la condición de los indios. El licenciado de Cerrato hizo que se cumplieran estas nuevas leyes en Guatemala y la esclavitud redujo sus cifras grandemente. Fue entonces que surge una nueva encomienda, en la cual los encomenderos ya no tenían autoridad sobre los indios, y en 1579 se prohibió que cobraran personalmente los tributos para así evitar abusos. Fuentes y Guzmán menciona que las viejas familias herederas de las conquistas fueron perdiendo terreno y los nuevos criollos tomaron ese terreno para así enriquecerse, y los españoles menospreciaban a los criollos. Se hace mención del problema agrario de Guatemala, que es la propiedad de las tierras, concentrada en grandes cantidades y pocos propietarios. Y se escribió un documento que contenía datos económicos con respecto a la administración y legislación colonial de Guatemala, llamada Recordación Florida, que fue un fruto de la mente de un criollo. Entonces es cuando se le llama al indio como holgazán, y los criollos decían que la dejadez de los indios era lo que no les permitía recibir nada a cambio, ya que no trabajaban. También les pusieron calificativos, los cuales eran desconfiado, malicioso y rechaza los avances de la civilización y confianza. El mestizaje se dio a partir de violaciones y abusos de los españoles a indígenas, y la corona estaba a favor de ese matrimonio, pero no se logró, formando entonces el mestizaje capas que no eran clases, dado que no tenían intereses económicos comunes al surgir el trabajo asalariado entre ellos.
La capa social medio urbana alta la conformaban los criollos artesanos, criollos sin fortuna y de media fortuna, y el mestizaje secundario es la combinación del mestizaje y otros grupos. Posterior al sufrimiento de los indios, la abolición de la esclavitud estaba en pie. En cada trabajo realizado era remunerado, supervisados por jueces. Los indios le seguían teniendo miedo al repartimiento, ya que por rebelión eran castigados por azotes del conocido corregidor, ya que era el que supervisaba y cobraba los tributos. Por último, se expone cómo el esquema social ha evolucionado, pero no del todo, ya que aún subsisten los terratenientes, que son los dueños de tierra, y los latifundistas, que son la explotación agraria. Es de mencionar que los inmigrantes españoles eran a la vez personas explotadas por la burguesía de su país. Las capas y clases sociales empezaron en la época colonial y han perdurado, y todo esto lo facilitó el libro de Fuentes y Guzmán, narrando la trama colonial y social de Guatemala en el siglo número 17.